Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al curso de plantillas de informes en XT50. Os presento a Mario Robledo Leal, que es el director de Lyon Consulting, que es especialista en lenguaje HTML5, que es el lenguaje sobre el que se desarrolla las plantillas que hemos montado en XT50. Él nos va a presentar la plantilla que hemos hecho genérica, sobre la que se ha trabajado y sobre la que vosotros en un momento dado podréis trabajar y modificar, que es fundamentalmente el proceso para el que nos hemos presentado y al que os traemos esta información. Nos dirá cómo actuar, cómo hacerlo. Y como decía un amigo mío, luego para hacer copias de ella será fácil si sabemos cómo hacerlo y después cómo modificarlas para nuestro gusto y sentido. Mario lleva colaborando un tiempo ya con nosotros, llegó al contacto con Apcardata por diferentes vicisitudes, pero llevamos ya trabajando con este proceso tiempo y será él, la empresa con la que colaboramos en un momento dado, si alguno quiere después alguna personalización más concreta y a través de XT50 y de Apcardata y su gestión poderle ofrecer el producto que cada uno de vosotros queráis. Y sin más, Mario, te dejo los trastos, ya sabes cómo funciona la herramienta y nos explicas qué hemos hecho y cómo hemos llegado hasta aquí. Muchas Vale, gracias a todos por haber venido esta tarde. vale, muchas gracias, Manolo. Buenas tardes a todos y estoy compartiéndose una presentación. Vamos a ir primero poco a poco avanzando en ella y más adelante os voy a compartir pantalla y vamos a ver la aplicación. Perdóname, si alguno no conoce la herramienta, veréis la plantilla que os ofrece Mario con unas aspas a la izquierda para poder pincharla y verlo completamente en toda la pantalla, ¿eh? Vale, venga, gracias y perdona. Vale, vamos a ir avanzando para adelante y vamos viendo cosas. Bueno, en este curso lo principal, lo que vamos a tratar es las diferentes herramientas que pone a nuestra mano el editor de plantillas, ¿vale? Con el fin de que nosotros podamos personalizar la plantilla, que estemos trabajando con ella en todos los sentidos, ¿vale? Para que quede una plantilla personalizada al 100% para nuestro uso. Entonces, vamos a ir trabajando con la barra superior que contiene el editor, ¿vale? Esta barra es muy parecida, no sé si alguno habéis trabajado alguna vez pues, con Google, la parte de Word que tiene online, es muy simple, ¿vale? Vamos a sentirnos identificativos, vamos, bastante símil a esta barra de herramientas y vamos a encontrar muchas cosas muy parecidas, ¿vale? Que vamos a ir viendo ahora. Esta sería la visión que vamos a encontrar cuando entremos al editor de plantillas. Y ya si nos estamos fijando, nos está solicitando pues un nombre, ramo donde vamos a trabajar con esa plantilla y luego en la parte de abajo ya nos encontramos la barra de herramientas, con la cual vamos a trabajar nosotros. Si vamos empezando por arriba por la izquierda, ¿vale? Sobre esta barra nos podemos encontrar las siguientes opciones que vamos a ir viendo ahora a continuación. Vale, las tres primeras. Como las conocéis, seguro que os resulta muy familiar de un editor de textos, como puede ser Word o ya os he comentado, como puede ser también la parte de Google del editor Word también que tiene incorporado en la parte de arriba, en la parte online, en la parte cloud. ¿Cuáles son esos tres botones? Pues negrita, cursiva y subrayado. ¿Cómo podemos editar este texto? Activando el botón y escribiendo o subrayando el texto e indicando que queremos pasar este texto a negrita, a cursiva, a subrayado. Todo esto se va a quedar guardado en la aplicación con el fin que cuando vayamos a imprimir la plantilla ya vaya con este preformato. Vale, los siguientes dos botones van a ser flechas de anterior y posterior. ¿Vale? Anterior, pues quiero deshacer lo hecho porque no me gusta. La flecha de la derecha quiero revertirlo. O sea, quiero volver adelante porque sí que me gustaba, me he equivocado. Vale, ya vamos a pasar a los dos siguientes, que serían el típico botón derecho cortar, el típico botón derecho pegar, ¿vale? E incluso podemos llegar a pegar una hoja o una hoja de Word, ¿vale? Desde el mismo editor de Word.
por si queremos subir todo el texto que ya tenemos. Ahora más para adelante, si no, podemos ver algún ejemplo directamente en la plantilla. Vale, el siguiente que tenemos lupa para buscar en la propia plantilla un texto que queramos localizar, por si no lo encontramos o en vez de estar leyéndonos toda la propia plantilla, queremos ir a un punto en concreto y no sabemos el nombre, con la misma lupa podemos buscar una parte de ese texto o la cadena de texto completa. Y luego incluso podemos reemplazarla, ¿vale? Que sería el siguiente botón. Reemplazar, ¿qué nos permite? Que el texto que estamos buscando seamos capaces de reemplazarlo por un texto de destino sucesivas veces. Por ejemplo, quiero cambiar todas las palabras que aparecen con palabra. O sea, hemos escrito, por ejemplo, texto y quiero cambiarlo en todo el documento, en toda la plantilla. Escribo texto en la parte de arriba y en la parte de abajo lo que queremos sustituir. Y vamos reemplazando uno a uno o todo a la vez. Vale, las siguientes dos botones son la distribución de la sangría. Si queremos que un texto que está a nuestra izquierda se vaya delimitando para la derecha y empiece siempre por la derecha, ¿vale? Para dar espaciados al texto, para poder diferenciar diferentes apartados. Vale, también tenemos una parte de alineación del texto y veo que nos hemos dejado dos a la izquierda, que sería el listado. ¿Vale? La forma de listar los textos. Cuando pinchamos podemos generar apartados para ir identificando los diferentes elementos. Uno, elemento tal, enter, ya te marca el 2, como cuando ponemos un índice. Los cuadrados que tenemos en rojo serían las alineaciones del texto. Si queremos que el texto que estamos escribiendo lo marcamos, se nos justifica a la izquierda, en el centro, a la derecha, ¿vale? O dejarlo cuadrado directamente. Vale. El mismo informe nos permite añadir una imagen. ¿Vale? Esta imagen la podemos cargar desde el propio PC o incluso desde una URL que tengamos en Internet. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el logotipo o una foto que tenemos alojada en una página web nuestra, nos sabemos la URL entera, la cual cuando navegamos y vemos la imagen nos va a aparecer www, así hasta el final, hasta llegar hasta la imagen. Si esa misma imagen, vamos, ese mismo texto de dirección que nos aparece en el navegador, lo copiamos y lo pegamos en URL, lo que vamos a conseguir es aceptando que se incorpore a nuestro propio informe cuando lo lanzamos, ¿vale? También tenemos una serie de opciones que nos da pues, para poder establecer el ancho, altura, serían unas opciones avanzadas por defecto. Si no ponemos ninguna, nos va a cargar la imagen tal y como viene. Si indicamos, pues podemos coger y delimitar o cambiar los espacios con lo que viene la imagen, cambiando la anchura para que sea más estrecho o menos alto, si queremos cambiar la altura. Por defecto, si no, nos va a establecer lo que tiene la propia imagen. Vale, el siguiente botón sería insertar una separación o una línea horizontal en el texto, ¿vale? De la herramienta. De esta forma, lo que podemos hacer es coger y hacer separaciones a lo largo del informe, por si queremos separar varias secciones o varios elementos en la propia plantilla. Vale. La tabla la vemos al final porque es un poco más compleja. ¿Vale? Me gustaría verlos con algún ejemplo. Al final la tabla es una forma de insertar una tabla generada como si fuese la de un Excel, pero directamente en el propio informe. Ahora, de todas formas, más para adelante vemos una diapositiva con ello e incluso voy a compartir luego después pantalla y vamos a ir haciendo algunos ejemplos para que veáis las funciones más claras. Vale, la siguiente función sería un hipervínculo. ¿Vale? El hipervínculo que nos va a valer, podemos coger y añadir un botón en el propio informe, el cual nos respete que cuando esté impreso el informe, si pinchamos, realice una determinada acción. Esa determinada acción puede ser que pinchando nos lleve a una página web, pinchando nos abra el típico explorador o gestor del correo para enviar un mail, como aparece a la derecha, el tipo vínculo. Hay algunos tipos vínculo de móvil. Cuando pinchamos, pues si tenemos algún gestor de numeraciones en el ordenador, pues seremos capaces de llamar desde el propio ordenador al teléfono que estamos seleccionando, ¿vale? Esto
se podría utilizar para luego cuando esté impreso en PDF, que el remitente o quien recibiese el PDF tuviese a base solamente con un clic poder realizar una determinada acción. Vale, en la barra superior del vínculo también nos aparece los destinos. Esto es lo que estaba comentando un poco. Si queremos coger y queremos que se abra una ventana emergente pinchando en el propio link, o sea, es la forma como va a efectuar cuando pinchemos, en el caso de que sea una página web, el remitente. Pues se nos abre en un marco, se nos abre una ventana nueva, se nos abre como ventana principal, sustituye la ventana que tenemos. Vale, también tenemos un apartado avanzado que para los hipervínculos, algo que queramos algo muy especial, no es necesario que la toquemos, porque al final lo que nos va a aportar es que cuando se abre la ventana aparezca con un título o un determinado contenido, pero por defecto, solamente añadiendo la URL y dándole a aceptar, ya cuando lo imprimamos en PDF, nos va a salir subrayado ese texto que queremos ponerle y pinchándole nos va a llevar a la URL sin necesidad de poner más configuraciones especiales. ¿Vale? Sería una forma de personalizar el acceso final del vínculo. ¿Vale? Luego también tenemos un botón de fuente para ver cómo quedaría todo este informe pues en código. ¿Vale? Esto sería el final, sería el HTML. Porque todo lo que nosotros hacemos, todas las acciones que estamos realizando en el propio gestor, se convierten en una serie de código. Aunque nosotros no lo veamos, ese código, para ver cómo queda el informe, si lo convertimos en HTML con ese botón, pues podemos ver cómo sería lo que interpreta la máquina cuando nosotros vemos el informe. Vale, luego tenemos un botón de estilo. El estilo lo que nos permite es seleccionar el tipo de texto que vamos o estamos escribiendo. ¿Vale? De este modo ya tenemos como unos prehechos, por si queremos que sean subrayados o títulos o alguna otra circunstancia, un estilo especial para mostrar ese texto. ¿Vale? La siguiente apartado es en el que pone normal. Esto sería para identificar los encabezados que estamos utilizando o títulos. Siempre puede haber un encabezado principal, un encabezado secundario, tercero. ¿Vale? Los encabezados, contra más grande sea el primero, pues como veis, más grande va a aparecer. ¿Vale? Si es normal, el texto se va a poner normal. Esto lo que nos va a aumentar es el tamaño del texto. ¿Vale? Y es una forma de que si estamos añadiendo encabezados, podamos seleccionar el título, le pongamos encabezado número 2 y aparezca todos los títulos al mismo tamaño, sin necesidad de estar buscando nosotros la fuente y el tamaño que sería lo siguiente que nos va a aparecer. ¿Vale? Aquí es lo que he comentado. O sea que también podemos coger, seleccionar un texto, elegir un tipo de fuente para que el texto cambie para ese formato en concreto. Incluso podemos modificar el tamaño para que suba el tamaño o baje. Lo suyo sería que si estamos trabajando con una plantilla, identifiquemos los elementos de la plantilla, tanto si son títulos primarios o secundarios, con el elemento anterior para que todo nos quede con el mismo tamaño y la misma fuente. La otra opción sería ir haciéndolo nosotros a mano. Vale, también somos capaces de poder cambiar el color en el cual nos está apareciendo el texto. Tenéis un apartado primero de una paleta de colores, ¿vale? Cuando le pinchamos. Y luego si le damos a más colores vais a ver lo de la parte derecha, que ya sería como toda la gama cromática. La parte de la izquierda ya están prehechos. La parte de la derecha, si vais pinchando color a color, os va a ir cambiando también la parte donde pone bueno, si os dais cuenta, en la parte derecha aparece un cuadrado negro, pone muestra y debajo aparece un código que es almohadilla 00000. Eso se quiere decir negro. Si debajo de esa almohadilla 0000 vais cambiando números, almohadilla 0001, pues sería un color más tirando a gris, ¿vale? Cada color de la paleta de la izquierda tiene una numeración hexadecimal, ¿vale? Muchas empresas bueno, casi todos, el logotipo que tenemos tiene un código hexadecimal de color, ¿vale? El azul que utilizamos para nuestro logotipo o el rojo que tiene XT50 es un color especial, que sería una almohadilla, algo.
¿vale? Esto de la parte de diseño donde nos han hecho los logotipos se podría sacar y lo que podemos darles es el mismo color que tenemos nosotros corporativo a los textos o cuadrados o imágenes o lo que estamos trabajando para poder dejar todo igual, que sea corporativo. ¿Vale? Se pondría, incluso podríamos coger y copiar, si nos lo pasan, esa almohadilla en elegido, darle a aceptar y ese texto que estamos seleccionando se pondría de ese color. No habría que hacer nada más. ¿Vale? Al igual que tenemos color del texto, también tenemos color del fondo. Por si queremos poner la parte donde está escrito ese texto en un color de fondo. Nos permitiría elegir el color de la paleta o darle a más colores y establecer un color nosotros de una gama cromática o incluso pegarlo, como os he comentado antes. Vale, todos estos, cuando hemos realizado todas las configuraciones, en la parte de la pantalla donde estamos realizando los informes tenemos un botón de modificar, ¿vale? Para realizar los cambios. Esto sería el formato de tablas, ¿vale? Que esto es lo que me habéis preguntado antes. El botón que me he saltado, vamos a ir para atrás para retomarlo y verlo. Bueno, que se puede ver por aquí. Vamos a ir más para atrás. Lo vamos a ver más claro. Vale. A la izquierda del que está en rojo, ese cuadradito o cuadraditos, es un botón para añadir una tabla, como puede ser cuando abrimos Excel. Excel tenemos diferentes filas con diferentes columnas y podemos escribir en cada fila y en cada columna, ¿vale? Un texto para poder generar nosotros una tabla. Cuando pinchamos en el sistema, lo que nos va a preguntar primero es qué tabla queremos añadir, ¿vale? Entonces, cuando le demos a tabla, si no, voy a ampliarlo un poco. Vale, desde aquí lo que podemos coger y editar es el número de filas que vamos a utilizar o vamos a necesitar en esta tabla y el número de columnas. Si ponemos 5 por 5, 5 filas, 5 columnas, en las cuales podemos nosotros ir añadiendo elementos. ¿Vale? La parte de la derecha sería la anchura y la altura. Esta anchura y esta altura va en píxeles. ¿Vale? La altura no sería necesario modificarla, pero si añadís la anchura a 700 píxeles, lo que os va a quedar es el tamaño de la hoja completa. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, si ponéis 500, la tabla no va a llegar hasta el final de la hoja. Va a empezar a reducirse y se os va a quedar, pues, no centrada, o sea, no alineada hasta los bordes, pero sí va a coger y va a empezar a reducirse. ¿Vale? Nosotros podemos jugar con esta anchura y con esta altura para dejarlas prefijadas para que no se salga de esos tamaños, por si le queremos dar un formato especial a la plantilla. De todas formas, cuando añadimos una tabla, también se puede darle botón derecho a la tabla para modificarla. Ahora lo podemos ver sobre el ejemplo final. ¿Vale? El resto de importante de aquí, os diría que el tamaño, ¿vale? El tamaño del borde. El tamaño del borde es como va a aparecer el borde de la tabla. Nosotros en Excel indicamos si queremos que tenga borde o no los cuadraditos en los que estamos trabajando. Esta tabla por defecto añade borde a todos los cuadraditos. Y aquí indicamos el grosor de ese borde. Si dejamos 0, lo que conseguiríamos es tener una parrilla para escribir como en Excel, pero a la hora de imprimirlo no se vería la cuadrícula. Si ponemos 1, se ve un tamaño más fino, luego a medida que vamos añadiendo números, tienen que ser numeraciones enteras, 1, 2, 3, 4, no valen decimales, nos aparecería el tamaño del grosor de la tabla. Alineación, pues todos los textos que estamos escribiendo, estamos añadiendo dentro, todos los textos que estamos añadiendo, todo lo que estamos incorporando dentro de la tabla, sería la alineación que va a llevar estos textos. A ver para atrás. Sería el botón que tenemos de tabla este de aquí. Vale, aquí lo estamos enseñando otra vez. ¿Vale? La parte avanzada sería esta. Si os dais cuenta, el IDE no es necesario añadirlo. ¿Vale? La orientación tampoco va a ser necesario modificarla. Y en estilos os va a aparecer el ancho en inglés. ¿Vale? Pero estos 500 que estamos añadiendo es lo mismo que os parece en anchura. Con lo cual, siempre que añadamos una tabla, solamente editando
la primera separación, esta, no hace falta editar esta. Porque en realidad vuelvo a repetir un poco los mismos parámetros. Lo que pasa es que nosotros aquí lo podemos añadir y así es como quedaría en código. ¿Vale? Nosotros cuando editamos una tabla en HTML5 la añadimos, el código final o lo que lee la máquina sería sería la anchura. Vale. Voy a coger, yo creo que voy a saltar, vamos a compartir pantalla, voy a compartir pantalla y voy a enseñaros esto un poco por encima, todo lo que hemos estado viendo. Vale, lo veis bien, ¿no? Estáis viendo ahora mismo el informe. No sé si me podéis confirmar, si se ve bien. Vale, perfecto, gracias. Vale, pues como hemos estado viendo, esto sería un informe ya prehecho. ¿Vale? Si vais a ver aquí unos conceptos o unas cosas raras que son esto, que ahora después lo vamos a ver. ¿Vale? Pero en principio lo que nos tenemos que quedar es con el texto que está escrito. Yo aquí puedo coger, puedo escribir, como habéis visto, podemos ponerlo en negrita, subrayado, podemos hacer todo lo que hemos estado viendo. Puedo volver para atrás o puedo ir para adelante para ir añadiendo o deshaciendo lo que hemos ido realizando. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Por lo que os he comentado antes, cortar, pegar, pero bueno, esto al final es lo típico, buscar, reemplazar, aplicar desplazamientos para que todo el texto que estamos trabajando lleve las mismas separaciones. Esto al final lo que nos permite es que si nosotros tenemos un apartado del texto con un título y abajo va a ser información, pues lo podemos decir que se separe para la derecha para que cuando lo imprima se vea que es un apartado dentro de este título. ¿Vale? Al igual que podríamos añadir numeraciones, todo este texto, sacarlo. O si no queremos numeraciones, pues puntualizarlos. ¿Vale? Podemos volver a la derecha, podemos generarlo para el centro, para que aparezca también para la derecha, las alineaciones. ¿Vale? Si lo ponemos cuadrado, lo que conseguimos es que el texto quede cuadrado en pantalla. Ahora mismo no me va a aparecer porque no termina de llegar el texto al final de la hoja. Vale, los estilos. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes estilos que podemos ver para la letra. Son más grandes, más pequeñas, todas estas configuraciones. ¿Vale? Al igual que aquí podemos establecer encabezados. Como habéis visto, si lo elijo, bueno, me lo separa más, menos. O si ponemos otro tipo de encabezado, me lo va desplazando. Por aquí se puede ver mejor. ¿Veis? Voy reduciendo. Siempre que se pone un encabezado o un título, lo que conseguimos con esto es que le da el mismo tipo de letra, formato a todo el informe. Vale. Pero pasa que nosotros podemos establecer un encabezado y luego incluso editarlo. También, si queremos Verdana o el texto lo queremos a número 20, podemos ir realizando todos los cambios que queramos. ¿Vale? Inserción de imágenes. Esto es lo que os he comentado antes. Tenéis dos opciones siempre. Desde una URL, que la URL sería lo que podemos seleccionar cuando estamos viendo una imagen en Google. Pues, por ejemplo, una foto de un coche. Cuando pinchamos esta foto y le damos a ver foto, abrir foto en una pestaña nueva, lo que vamos a tener es una URL de esta imagen. Esto si copiamos y pegamos es lo que vamos a poder añadir. ¿Vale? Esta parte, si nosotros tenemos ya las imágenes alojadas en nuestra página web, pues a lo mejor no podríamos, bueno, podemos seleccionarla directamente desde el selector de URL. Y si no, por la otra opción sería cargarla. Elegir la carpeta donde lo tenemos alojada y subirlo al sistema. Vale, la parte de la tabla que hemos estado hablando antes. Os quiero 2 columnas por 2 filas con un ancho de 700.
¿vale? Ahora mismo la tabla, aunque pongamos 700, no llega hasta el final. Lo que pasa es que la hoja, cuando nosotros le damos a crear este informe en formato A4, el A4, el ancho global, siempre es 700. ¿Vale? Más o menos para que quede bien y no se coma los bordes, siempre queda, es un tamaño aceptable. Nosotros esta tabla que hemos creado, dándole al botón derecho, podemos realizar más opciones. ¿Vale? Insertar una celda a la izquierda, insertar una celda a la derecha, eliminar las celdas, combinarlas, como se puede hacer también en Excel, dividirlas, ¿vale? Las celdas horizontalmente, pues para tener otro apartado, y dentro de cada una podemos ir escribiendo. Si queremos que a la hora de imprimir el informe no aparezcan las líneas, como os he comentado antes, a 0. Ya no aparecen las líneas. ¿Vale? Luego, el ancho ya no lo está cogiendo, si os dais cuenta, la parte avanzada es lo mismo que estamos escribiendo aquí siempre. Con lo cual, en realidad, todo lo que trabajemos, con trabajarlo en esta parte es necesaria. Y luego, si queremos realizar algún cambio, sería por la parte del menú que te despliega. ¿Vale? Con el resto de información. Vale. Más cosas por aquí. ¿Qué podemos hacer? Añadir separaciones. ¿Vale? Aquí tenemos una separación. Entonces, a la hora de sacarlo impreso, pues os pondrá una línea alargada a lo largo de todo el informe. Y luego también lo que podemos conseguir es generar los hipervínculos. ¿Vale? Podemos editar uno ya creado, generar uno nuevo. ¿Vale? Podemos hacer referencias a una página para que nos moviese a esa página o incluso una URL, que esto suele ser lo más utilizado. Pues queremos que cuando pinchen en el texto del PDF nos lleve a un informe interno. Copiamos, pegamos y ya estaría. Esto ahora no podemos clicar para probarlo, pero cuando esté impreso podremos darle un botón, se nos abrirá una página en el propio explorador y nos aparecerá el informe al cual estamos haciendo referencia. O el acceso a la plataforma. ¿Vale? Si le damos igual, cuando le damos botón derecho, tenemos otra vez opciones para volver a editarlo. Vale, en el caso de que sea un mail, os va a ir indicando. ¿Vale? También puedes poner un botón final que sea, si quieres consultarnos por mail, pincha aquí. Pincha aquí, lo que le va a conseguir cuando pinche ahí es que se le abra automáticamente el cliente de correo que tiene en el ordenador, bien puede ser Outlook, o si trabaja con otro tipo de sistema operativo, otro gestor de correos diferente. Entonces se le va a abrir un correo nuevo, ya con la dirección rellena, con la que nosotros pongamos, el título y el cuerpo del mensaje incluso ya le puede venir con un texto determinado, para que solamente sea él que lo rellene o lo complemente. ¿Vale? Imagen, digo, los colores para los textos. Nosotros podemos cambiar el color del texto. ¿Vale? Al igual que podemos cambiar el color, esto es lo que os he comentado antes, tenemos la paleta. Si os dais cuenta, a medida que voy cambiando yo de colores, el código hexadecimal va cambiando, se va moviendo. Todos los colores que nosotros trabajamos en el logotipo suelen ser corporativos. Entonces, lo recomendable es que para los títulos de los informes o a la hora de trabajar con toda esta plantilla, aquellas partes de información que queramos resaltarlas o que separen la información en el informe, tengan ese color corporativo. ¿Vale? Lo podéis sacar. De esta forma, incluso si nosotros ya lo sabemos, lo podemos escribir. Le he dado al enter antes. A ver. Bueno, iba a poner 000 para que lo coja, pero bueno, iba a poner negro. Al final lo que os va a hacer es seleccionar ese color negro, lo va a poner aquí abajo, como veis. ¿Vale? Cuando lo se pone. Le damos a aceptar y nos coge el color. Al igual lo podemos hacer con el color de fondo para que el texto
venga, con color de fondo. Esta sería la parte de HTML. ¿Vale? Cuando nosotros damos todas estas acciones que realizamos o todo lo que estamos viendo viene en una configuración. Esta configuración es lo que trabaja el sistema a la hora de imprimir los informes. Lo más fácil que podéis hacer siempre es trabajar con el editor y el visor con editor, que sería esta parte. Porque si os vais a la parte HTML, pues, conlleva un código, una serie de cosas que es más complicado y es más difícil de manejar, porque a lo mejor un espacio en HTML sería esto. Un salto de página, un enter que nosotros damos en HTML sería eso. Y luego hay que identificar los elementos, si son párrafos, si son títulos, llevan entrecomillado, llevan un lenguaje de programación. Vale, en esta plantilla, que sería la parte siguiente que tenemos en la presentación, hay un apartado, ¿vale? Que son estos textos, que a lo mejor no dan mucho sentido así leyéndolos, pero lo que nos proporciona es la facilidad de coger y añadir, ¿no?, este identificador o este código, que el sistema a la hora de imprimir la plantilla recoja el campo que está referenciado en la base de datos y en el caso que estamos imprimiendo. ¿Vale? ¿Qué conseguimos? Pues que si añadimos la fecha del siniestro, a la hora de imprimir el informe del siniestro, porque nosotros iremos al siniestro para seleccionar ese informe, ya nos va a coger automáticamente la fecha de ese caso que estamos exportando. Entonces nosotros, de este modo, lo que podemos hacer es, en todos aquellos apartados que queramos, pues añadir ese código y lanzarlo y trabajar con ello. ¿Vale? Tenéis en la parte arriba de la derecha el listado de códigos. Entonces aquí os identifica y os indica el código que es lo que está mostrando. ¿Vale? ¿Cómo puedo añadir en la plantilla el código? Copia, pega, copiado. Tenéis que intentar siempre copiarlo formato texto y me lo está cogiendo a mí en formato cuadrícula. Si abrís un editor en el ordenador, os va a hacer más fácil copiarlo, ¿vale? Como puede ser un WordPad. A ver. Voy a intentar compartir pantalla de otra forma para que lo veáis. En esa lista de códigos que os ha enseñado Mario, hay una serie de códigos a la derecha que son numeritos y letras, y es que disponéis en XT50 de un informe tanto de autos como de diversos numerado con esos números para así poder identificarlos por un lado y por otro. ¿Vale? Vale. Esto nosotros que estamos trabajando, al copiarlo, se está llevando una serie de configuración. Para limitar o quitar esa configuración, lo que podemos hacer es, con la lupita del ordenador, buscar el bloc de notas, pinchamos, copiamos y esto lo volvemos a copiar a su vez. ¿Vale? Lo que nos estamos llevando es el texto limpio. De la otra forma, nosotros que nos está copiando un cuadrado como si fuese un Excel o otra plantilla y por eso nos está apareciendo un cuadrado. ¿Vale? Porque todo lo que nosotros vemos o trabajamos desde las páginas web, en realidad esto tiene una configuración o un código HTML5, que es lo mismo que podríamos ver por aquí. De hecho, al copiarlo y pegarlo, ya pues aparece con una serie de opciones y cosas, que es lo que nos está llevando y por eso está apareciendo mal. ¿Vale? Pero si nosotros nos lo llevamos a un fichero y lo copiamos, ya nos aparece. Este cuadrado tenía una configuración que le hemos dado encabezado y por eso aparece. Estos códigos, cuando los pegamos, incluso si queréis lo podéis escribir, no pasa nada. Observaciones condicionales, barra. Me faltaría esto. Lo ponéis a mano, igualmente va a aparecer. Estos apartados lo que va a hacer es recoger la información del sistema y pegarla. Pero nosotros a la que recoge la información del sistema y la pega, le podemos decir
si le damos un formato a este texto, que queremos que esta información aparezca 10. ¿Vale? Aunque estemos cambiando el código, también va a modificar el código que aparece en la plantilla. ¿Vale? Si es una fecha, barra fecha siniestro, ¿vale? Como estábamos viendo en la parte anterior, si yo a esta barra fecha siniestro le cambio el título, lo que voy a conseguir es que esa fecha aparezca con más tamaño o menos tamaño, o en negrita o subrayada, ¿vale? Aunque lo veamos ahora así, lo que vamos a conseguir es que el resultado de este código aparezca en el formato que le estamos dando. Incluso si lo queremos alinear en el centro o a la derecha, cuando salga en el informe, va a salir con este formato. Vale, por esta parte tenemos todos los códigos que queremos añadir. Voy a volver a la parte de la plantilla o la presentación y vamos a seguir viendo cosas. Vale, esto es lo que hemos comentado. Tenemos el listado de códigos. Si nosotros pinchamos, vamos a ver todos los tipos de código que queremos añadir. ¿Vale? Estos códigos, cuando los añadimos, si le damos a modificar, al sacar este informe en PDF, si os dais cuenta, yo he puesto tipo de intervención, me aparece ya valoración de daño. No me está apareciendo el código, me está apareciendo el resultado que tenemos nosotros escrito en el PDF. Este PDF está en blanco y solamente tiene un texto, por eso solamente aparece esto. ¿Vale? Si os fijáis en la parte de códigos, cuando lo he enseñado, también hay un apartado más complejo que son tablas. ¿Vale? ¿Qué es una tabla? Pues una tabla, al igual que nosotros, vamos a hacer una cosa. Vamos a imprimir la plantilla. Vale. Si nosotros miramos el código, ¿vale? Tenemos un apartado, ponen tablas. Por ejemplo, esta tabla, distribución de la propuesta por reparador. ¿Vale? Si yo me voy a por aquí, por reparador. ¿Vale? ¿Qué hemos conseguido añadiendo el código de la tabla? Que en vez de aparecer un texto final, como puede ser de franquicia. Mario, estamos viendo la ficha, ¿eh? Ay, perdón. ¿Cómo lo va a ¿Está bien? compartir? Perdonad. Venga, nada. Vale, recapitulo para atrás. Vale, nosotros tenemos un apartado de códigos que son tablas. ¿Vale? Que las tenemos por aquí abajo. Estas tablas, si las pegamos, ¿vale? En nuestro informe nos va a quedar algo así que ahora explico el porqué de los cuadraditos o cómo funciona. ¿Vale? Para que lo entendáis, porque si os dais cuenta en el informe hay una serie de tablas que he añadido yo, le he puesto el título, he añadido el campo que quiero que aparezca en ese cuadrado de esa tabla y me lo devuelve el sistema. Pero hay otras que pone tablas, como distribución propuesta por reparador. En esta distribución propuesta por reparador, si os dais cuenta, yo añado una línea, pero aquí me aparece una tabla entera. Pero yo esta tabla no la he hecho. ¿Vale? Entonces tenemos dos campos. Los que son parámetros o información que tenemos rellena y los que nos devuelve ya una tabla con todo ya compuesto. ¿Vale? Por aquí lo podemos ver. Tenemos la distribución y si subo un poco para arriba, vamos a tener la franquicia. Franquicia propuesta por indemnización. Cuando yo me voy al informe ya impreso, a poner sí o cero según el campo que tengáis rellenado. ¿Vale? Pero en cambio en tabla, en la parte de abajo, está aquí abajo, estaba más para abajo. No, estaba aquí, es esta, sí. Vale, me devuelve toda esta tabla. ¿Vale? A la hora de copiarla o pegarla, esta tabla está compuesta por diferentes elementos, que son las columnas. ¿Vale? ¿Qué elementos tiene la tabla? Concepto, base, impuesto, importe y total. ¿Vale? ¿Qué tengo yo en la tabla?
tengo el campo que podemos copiar, pegar, ¿vale? Como os he enseñado antes. Y luego hay una serie de campos. Son las columnas que queremos mostrar en la tabla. Porque lo que podemos hacer es mostrar una tabla en pantalla, pero delimitarle las columnas que queremos que aparezca. Yo quiero sacar la tabla de distribución por reparadores, pero solamente quiero que aparezca la columna de concepto y total. No quiero que aparezca ni la base, ni el impuesto, ni el importe. ¿Cómo consigo esto? Pues esto es lo que viene después, ¿vale? Que ahora vamos a volver a la presentación y os lo voy a enseñar. ¿Vale? Yo aquí, ¿qué le estoy diciendo? Pues tenemos nuestro código. Luego tenemos unos entrecorchetes. En los primeros corchetes le decimos las columnas que queremos que aparezcan. ¿Vale? Entonces yo quiero que aparezca concepto, base imponible, impuesto, importe y total. Y ahora, ¿cómo sé yo qué columnas puedo sacar de la tabla? Pues en el mismo listado nos aparece. En el mismo listado nos dice que los campos son 2 puntos. Bien, la garantía, aquí nos aparece una serie de campos que nosotros podemos añadir o no. ¿Vale? En este caso no es el mismo que os estoy enseñando, pero ya aquí os da una idea de lo que podéis añadir o no. Por ejemplo, este solamente tiene un campo que es nombre. ¿Vale? Si buscamos el que estamos utilizando, reparadores IRD. A ver. ¿Vale? Aquí ya tenemos reparadores. Y tenemos los campos. Concepto, base, imponible, impuesto, que son los mismos que estoy utilizando yo y estoy devolviendo en la tabla. Entonces, primero, ¿qué hago? Copiar y pegar. Luego, abro un corchete, me añado los campos, separado por comas y sin espacios. ¿Vale? Y luego abro el siguiente corchete y pongo los títulos que quiero que aparezcan en la tabla. ¿Vale? Porque si os dais cuenta, yo en los elementos, las columnas que quiero mostrar, aparecen los títulos en minúscula, texto, base imponible, le he puesto un símbolo de 1 euro, impuesto con 1 euro también, o total. ¿Vale? Todo esto, ¿cómo lo he conseguido? Pues en los siguientes corchetes, si vais separando por comas, cada vez que separáis por una coma es el título del campo o columna que estamos añadiendo. ¿Vale? No haría falta que sea ni igual. O sea, yo le podría poner C. Entonces él, cuando imprima el informe, nos pondrá en la primera columna solamente la C. Y debajo pondrá pues, reparar, total reparar, todo lo que viene por abajo. ¿Vale? Base imponible, pues yo base imponible, como sé que todo el contenido que va a incorporar esta columna son euros, pues pongo base imponible en minúscula para que quede o siga el mismo sentido que lleva todo el informe y le pongo 1 euro al final, para saber que todos estos datos son euros. Luego tenemos esto, que de momento no lo vamos a ver y os lo voy a enseñar más para adelante, que lo tengo en la presentación. ¿Vale? ¿Cómo quedaría esto en un primer nivel? Así. Hemos añadido una tabla, hemos sacado el código de nuestro listado de códigos, de la columna C, hemos mirado los campos que queremos añadir de la siguiente columna, los hemos ido añadiendo a continuación, ¿vale? Separados por una coma, uno a uno, tal y como vienen. Base, barra baja, imponible. Base, barra baja, imponible. Copiamos y pegamos, copiamos y pegamos. Y separamos por comas. ¿Vale? Todo esto, cuando termina el corchete, ¿qué vamos a empezar? Pues a añadir los títulos, separados por comas. ¿Cómo lo sabe el sistema cuál es cada título? Pues ese espacio que tenemos entre la apertura del corchete y la coma es el primer título. Después de la coma hasta la siguiente coma es el siguiente título de la columna. Y así hasta llegar al final. ¿Vale? Y podemos añadir lo que queramos con estos títulos.
Estas tablas, al igual que le hemos dado un formato al contenido anterior, también se le podrían dar. Pues creo que aparezcan todos en negrita, todos en subrayado, todos en... Se va añadiendo toda esta información, o quiero que esta tabla aparezca un texto de 8. Quiero que aparezca un texto de lo que nosotros queramos, lo podemos ir poniendo, ¿vale? Sin ningún problema. Vale. También tenemos una opción que sería hacer nuestra propia tabla nosotros, como os he comentado antes. Generamos una cuadrícula, una tabla y vamos añadiendo el apartado, información que queremos volcar o que muestre en cada sitio, pues lo vamos copiando y pegando y vamos generando nosotros nuestra propia tabla. Vale, vamos a volver a la presentación. No sé si esto os ha quedado claro o queréis ahondar un poco más en ello. Porque si es una cosa muy un poco compleja. Hola, ¿me Hola. oyes? Sí, te escucho. Soy Gerardo. Hola, Tengo Gerardo. una breve consulta. ¿Por qué tengo que llamar, por qué llamas del mismo nombre lo que va después de... ¿Me lo puedes mostrar para decirte? Sí. Porque has puesto en Aquí. una primera línea que ponía concepto y luego después abrías los corchetes y ponías concepto, coma, valoración, Claro. euros. ¿Por qué tiene que Sí. llamarse igual? Ah, porque al final le he querido yo llamar así, pero no sería necesario. O sea, yo me puedo coger, venir, voy a ampliar otra vez el tamaño de esto para poder verlo y que lo veamos más claro. Yo el concepto, cuando me venga aquí, si os dais cuenta, en el resultado final se llama concepto, pero si yo quiero que esto no se llame concepto, esta columna, lo que lo llamo es descripción, por ejemplo. Vale. O sea, yo aquí podría ponerle el texto que yo quisiese. Y este texto aparecería en esa columna. ¿Vale? Lo Vale, que sí es importante... o sea que entonces lo que está en los primeros, después de, cuando empiezas con los primeros corchetes, vaya por Dios, disculpa. No, no pasa nada. Que te decía que con los primeros corchetes es lo que me va a delimitar cada una de los cuadrados de la tabla, ¿no? Claro, Y nosotros lo que luego, hacemos... lo que después son el nombre de cada uno de los cuadrados. Eso es, sí, sí, de las columnas. Nosotros lo que hacemos en un primer paso es seleccionar o añadir la tabla que queremos. La ponemos. Y luego indicamos las columnas que queremos mostrar. ¿Cómo llamamos a esas columnas? Para que el sistema sepa que estamos llamando a esas columnas, pues por el nombre que lo ha puesto el programador, que os lo viene aquí. Por eso se llama concepto. ¿Vale? Y luego ya en la siguiente columna, esta sería la columna de visualización. Oye, ¿cómo quiero que aparezca todo esto que estoy yo llamando o mencionando para que lo muestre el informe? Entonces nosotros lo que hacemos es como el sistema ya sabe que estamos añadiendo un concepto y tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 huecos separados por comas, pues nosotros aquí podemos ir llamando a todos los huecos con un nombre, como si queremos llamar a esto B, cosa que bueno, al final tiene que quedar algo que entienda la persona que vea el informe, ¿vale? Pero lo podéis llamar como queráis. Por ejemplo, si te das cuenta, en el informe se llama base imponible con 1 € y aquí pues es base imponible con una barra baja y no aparece 1 € por ningún lado y está todo en mayúscula. ¿Vale? Siempre os tenéis que hacer a la idea que el primer apartado es el llamamiento o la asignación de la tabla. Y luego, después, los conceptos que queremos añadir. Y esto sería ya lo último, la parte visual. Esto es como queremos que aparezca la tabla, vamos, el nombre de la tabla y las columnas en el informe. No sé si te ha aclarado un poco o te he dejado igual. Vale, vale, genial. Vale, pues aclarado esto, voy a volver otra vez
a la presentación. ¿Vale? En la presentación lo que os estoy enseñando es esto mismo. Lo que pasa es que lo estamos explicando. ¿Vale? Que si queremos una tabla, nos tenemos que ir al código, coger la tabla, ¿vale? Y aquí, en la parte de la derecha, os comento. ¿Vale? El código tipo para las tablas o para poder trabajar con ellas es el código para las columnas a mostrar separadas por comas más los nombres de las columnas. Pero no deja de ser eso. O sea, es el código, las columnas y la parte visual. ¿Vale? Incluso aquí en la parte de abajo, pues añadí un ejemplo. Tenemos la tabla, los conceptos de las columnas y el nombre para mostrar para las columnas. ¿Vale? Aquí sería, por ejemplo, otro resultado. Sobre la misma tabla que estoy añadiendo yo, la tabla de distribución de implicados, pues aquí nos separa la información. ¿Vale? Si os dais cuenta, este tipo de tabla se puede hacer también, la podemos hacer nosotros, pero es más compleja. O sea, al final de una sola llamada o un código nos está devolviendo mucha más información que no nos devolverían antes. Vale, luego tenemos una serie de elementos que no están en el listado, pero sí que nos aportan ayuda o accesos rápidos o... Bueno, sí los tenemos aquí, ¿vale? Pero están separados. ¿Vale? Entonces os van a aparecer por aquí, pero yo he hecho una especie de resumen de lo que no devuelve información, pero devuelve otro tipo de cosas. ¿Vale? Esperar, que os voy a compartir pantalla para que veáis que... Son textos que no están puestos o información en el informe, sino que coge esa información del propio XT50, como la firma y otra serie de datos que también son reutilizables, como la ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Vale, nosotros por este lado tenemos salto de página, que también lo tenéis aquí, ¿vale? Yo os va a informar. Es un salto de página, ¿vale? Este salto de página, nosotros, ¿qué nos permite? ¿Vale? Que cuando nosotros metemos un salto de página, ¿vale? Después de distribución por operador, uy, aquí tengo yo una parte en blanco y salto hasta la siguiente página. ¿Vale? El salto de página lo que nos hace es que aunque nosotros metamos todo el texto seguido, lo que conseguimos es que cuando termine este apartado o esta información que estamos añadiendo, no me vuelve a añadir información hasta la siguiente página. ¿Vale? Nosotros copiamos, pegamos este código y ya lo hemos conseguido. ¿Vale? Que sería la parte de ayuda, que no es tanto como para información, o sea, que nos devuelve información del mismo sistema, sino para manejar o gestionar el informe. Tenemos más campos, ¿vale? Que voy a primero a volver a la presentación y ahora los vemos. Vale, tenemos la imagen de cabecera, ¿vale? Del gabinete, que está aquí, pues, como ha comentado Manolo, todas estas configuraciones o elementos que habéis subido a la aplicación XT50, el sistema os la recoge y os la devuelve. ¿Por qué? Porque si tenéis ya informes o plantillas prehechas, a la hora de imprimir y sacarlo, si tenéis ya 12 plantillas y un día cambias el logotipo, no tenéis que entrar plantilla a plantilla a cambiar el logotipo, sino que cambiáis esta imagen de cabecera y automáticamente lo vuelcan todas las plantillas. ¿Vale? Entonces ahí estáis ahorrando tiempo. Vale, entonces tenemos la imagen de cabecera, tenemos saltos de página. Si queremos coger y queremos que cuando termine una serie de información, salte a la siguiente página. Tenemos la imagen principal de la intervención, ¿vale? Que hemos realizado, pues tenemos ahí esa imagen que nos la demuestra o nos la pinta en el propio informe cuando va a salir. Entonces enseñamos este código y en cada caso, pues aparecerá una imagen principal diferente. ¿Vale? A la hora de sacar los informes también hay una serie de textos legales, ¿vale? O firmas, o incluso la fecha del día actual o de la ley de protección de datos, que estos campos también están en el sistema y nos permiten, al sacar el informe, pues añadir esa letra o ese texto que tenemos que tener por defecto en todos los sitios para cumplir la ley de protección de datos y es un poco rollo, pero hay que ponerlo. Y los textos legales, además, que lo cumplimentan.
Vale, además, si queréis, a la hora de sacar los informes, pues esta imagen de esta firma que vosotros soléis trabajar para firmar los informes, pues lo podéis ya dejar ya cargada para que automáticamente cuando lo imprime ya venga con la firma. ¿Vale? La siguiente diapositiva son otros elementos que a nivel visual nos pueden ayudar. Vale, ahora voy a primero a ver esto y ahora volvemos a la parte de la imagen, porque yo creo que ahí le voy a tener que pedir ayuda a Manolo, porque no sé muy bien dónde se carga. Vamos a terminar esto y ahora volvemos a eso. Vale, nosotros cuando subimos una imagen, ¿vale? Cuando la imagen la está cogiendo de la cabecera, no tiene por qué siempre ocupar toda la pantalla. ¿Vale? Entonces tenemos una serie de condicionantes del código que nos permiten modificar el resultado de ese código. En cuanto a imágenes, nosotros podemos poner el código, y al igual que antes, cuando era una tabla, estábamos abriendo igual los corchetes para poner una información, pues si a este elemento de imagen abrimos unos corchetes y ponemos ancho igual a 100, que esto siempre son píxeles, ¿vale? Pero bueno, más o menos siempre la misma proporción. Entonces, a medida que trabajáis alguna vez con ello, pues ya sabéis más o menos cómo queda. Siempre 700 suele ser el ancho global, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos aquí ancho 700, sabemos que nos va a ocupar pues toda la hoja a la hora de sacarlo, de sacar el informe en PDF, ¿vale? Y el alto igual. Si nosotros por defecto no ponemos nada, lo que vamos a conseguir es que la imagen se recuadre o aparezca entera en la hoja. Pero si nosotros queremos delimitarlo para que no se coma tanta hoja y quede más chiquitito, más estrecho, más a nuestro gusto, podemos modificar este ancho de estas imágenes a nuestro propio gusto. Vale. Para los informes, al final luego un informe, pues Manolo lo que os va a pasar es como el que estamos haciendo ahora. Entonces, si una vez impreso le deis una vuelta y veis que os sobra la franquicia, sería tan fácil como irse al apartado de aquí abajo, borrar la franquicia. Estás todavía en la Ay, presentación. otra vez, disculpar, es que Nada, te lo digo. Pasa voy hasta en las mejores familias. voy Y como después loco. de una hora hablando, pues también pasa. Me vuelvo loco. Vale, volvamos por aquí. En este apartado, que es lo que me estaba comentando, al final la forma de edición más sencilla de todo este rollo que os he contado, al final es un poco complejo y requiere tiempo, sería ver el informe, está colgado y este informe e ir vosotros retocándolos a vuestro gusto. Al final aquí vais a tener todas las variantes o todo lo amplio que puede ser el total de todo. O sea, porque vais a tener aquí casi todo, bueno, yo creo que he hecho todos los campos. Entonces, sería tan sencillo como si os sobra una parte, por ejemplo, estamos revisándolo y vemos que franquicia, pues no nos gusta. Pues abrimos la plantilla, hacemos un control F, ¿vale? Eso no sé si lo conocéis, pero en todos los exploradores o en todos los web o donde vayáis a utilizar, siempre tenemos atajos con el teclado. Entonces nosotros presionando a la vez control F nos aparece un buscador. Si en ese buscador incluimos o escribimos el texto que queremos aparecer, si os dais cuenta, ya me lo va a mostrar. Yo aquí puedo ir buscando y digo, no, espera, era este. Pues lo borro, le doy a modificar y ya no nos va a aparecer el informe. Entonces, de esta forma lo que podéis generar sería como una especie de Lego mecano y empezar a quitar elementos, poner otros elementos y dejar el informe a vuestro gusto. O incluso cambiar, como me había comentado antes Gerardo, pues podemos cambiar por aquí las columnas si no nos aparece con el nombre que nosotros queremos, o quitar los saltos de página, o añadir o modificar lo que queramos. Yo por aquí, por ejemplo, garantía, no quiero que se llame garantía. Me gusta llamarlo pues, esto. Y le damos, lo guardamos, cuando va a aparecer así. ¿Vale? Hay algunos elementos de ayuda que ahora voy a volver yo a ellos para que los veamos. ¿Vale? Pero bueno, la idea principal, que sería la última diapositiva, sería
que a través del propio sistema se pueden coger, ir copiando apartados, pegándolos tantas veces queramos o repitiéndolos para que a la hora de modificar esta plantilla seamos capaces de querer obtener el informe que buscamos. ¿Vale? Hay otro apartado también en tablas, porque esto lo estaba comentando antes, pero no. Por ejemplo, vamos a ir una que no haya modificado para que quede más limpio. Y vamos a volver a lo de las tablas, que es lo que más configuración tiene y más puede liar. A ver, por ejemplo, por aquí abajo teníamos. Vale, esto está muy bien. Esta tiene de todo. A ver, en esta tabla lo que estamos haciendo, estamos separando otra vez. ¿Vale? Tenemos el texto que queremos añadir. O sea, el código de la tabla que queremos añadir. Perfecto. Esto lo hemos visto antes y es lo mismo. Vais aquí, buscamos la tabla, copiamos, pegamos. Siguiente. Tenemos las columnas que queremos mostrar. Esto sería lo mismo que hemos hablado antes. Nos vamos a la plantilla, copiamos, pegamos todos estos apartaditos, copiamos y los pegamos. Y luego ya más para adelante, esto ya empieza a cambiar. Y aquí tenemos cosas que no os he contado yo antes. ¿Vale? No lo he hecho, quería primero que entendieseis cómo funciona y ahora os quería contar un poco esto. Al igual que en cuanto a la imagen, o podemos cuadrar el ancho, el alto y que quede de una forma, también podemos hacer esto para las tablas. ¿Vale? ¿Qué nos permite? Pues vamos a analizar la primera coma. Pues aquí que tenemos en la primera coma, el primer concepto que queremos mostrar, garantía. Garantía decimos que tiene un ancho la columna de 100. ¿Vale? Y intentamos aguardar o respetar esa columna. ¿Para qué hacemos esto? Para que el ancho de la columna cuando saquemos el informe sea 100. No se me vaya a 200, 300, sino que lo limitamos y lo dejamos a nuestro propio gusto. ¿Vale? Si seguimos para la siguiente coma, pues tenemos otro ancho diferente y un título diferente también. Si seguimos para el siguiente, pues lo mismo. Luego nos vamos a venir aquí a unidades. ¿Vale? Ahora si no buscamos valoración de daños contenido en el informe para que lo veáis. ¿Qué le estamos diciendo? Pues que en vez de llamarse, este por ejemplo sería importe unitario, no, perdona, unidades, lo tenemos aquí arriba. En vez de llamarse unidades lo voy a llamar UNDS. ¿Vale? Que es lo que estábamos comentando antes. Y luego vamos a abrir los corchetes iguales, le vamos a decir que todo este texto, en vez de aparecer alineado a la izquierda, es como aparece por defecto, me lo alinea a la derecha. ¿Vale? Entonces yo si me voy a valoración de daños, igual con control F, valoración de daños. Para abajo. Vale, aquí sí lo tenemos. Esta es la tabla que estoy yo mostrando. ¿Vale? Nosotros, ¿qué hemos hecho aquí? Que esta columna la llamamos, en vez de unidades, UNDS, le damos un ancho que nosotros queremos y aparte el importe que aparece, en vez de estar alineado a la izquierda, como tenemos este, lo llevamos para la derecha. ¿Qué pasaría si yo esto lo quito? Que el ancho lo coge automático, nos va a mostrar igual la información como habéis visto antes y la información luego del propio texto va a aparecer a la izquierda en vez de a la derecha, porque no lo estoy alineando. ¿Vale? Es la diferencia. Pero igualmente al sacar el informe nos va a aparecer la información. Lo único que le estamos dando un formato más a nuestro gusto y que nos desidentificamos más con ello. Volvemos aquí. Que hay alguna cosilla más todavía. Luego, si vamos al siguiente, este ya se empieza a poner peor. Empezamos a tener más cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho en este? El nombre. Import unidades
euro. Pero ya a mí así no me gusta, pues yo lo quiero llamar de otra forma. Pues se cambiaría aquí. Y luego ya abrimos corchete y le decimos que la unidad básica de esta columna es el euro. ¿Qué conseguimos con esta unidad igual a euro? Que cuando me vaya para aquí, espérate que todas las unidades que estoy mostrando, bueno, esta sería otra diferente, pero tiene el mismo formato, todas me aparecen en euros. Y si yo a estas unidades de la izquierda le hubiese puesto igual unidad igual euro, pues lo que hubiese conseguido es que todas estas unidades que aparecen aquí abajo, listadas, me hubiese aparecido con un euro al final. ¿Vale? Esto es lo que nos va a conseguir o lo que podemos hacer cuando le añadimos ese condicional a la columna. ¿Vale? Que todos estos datos que aparecen en la columna nos aparezcan con un euro. ¿Qué es lo siguiente que estamos haciendo? Alinear toda la información a la derecha, que esto ya lo hemos visto antes. Por defecto viene a la izquierda, pero yo lo quiero a la derecha en concreto. Y el siguiente, le estoy dando un ancho de 50. ¿Vale? Para que podamos ver la diferencia, antes lo teníamos a 100 y ahora se lo estamos dando a 50. Si volvemos al informe, ¿vale? Esta de aquí atrás, la de concepto eran 100, si no recuerdo mal, esta la estamos dando a 50. Pues vemos aquí la diferencia de tamaño. Vale, ahora vamos a seguir a la siguiente, depreciación. Aquí yo ya puedo notar que cambian cosas. Pues en vez de haber un euro, hay un tanto por ciento. Pues al final, en programación, ¿cómo lo hemos hecho? Pues el nombre hemos puesto el que nosotros hemos querido, no hemos ponido el tanto por ciento. Y en la unidad igual, pues en vez de estar un euro, le pongo un tanto por ciento. Como el texto no lo quiero a la izquierda, me añado esta parte del código. Y como lo quiero con un ancho, lo pongo a 40. Aquí al final nosotros lo que podemos hacer es en cada columna añadir una serie de configuraciones. ¿Vale? Estas configuraciones, ¿cómo se las doy? Pues nos acordamos. De coma a coma puedo hacer lo que yo quiera con la columna. Vale, le pongo el nombre, pero luego como hay que separar este nombre, pues ya me añado el símbolo. ¿Vale? Y empezamos a meter para separar la configuración. Vale, esta configuración no nos vale con una coma, sino que tiene que ser un punto y coma para separarlos. Si nada más que hubiese una, quedaría así. Pero como hay varias, pues lo ponemos así. ¿Puedes repetir este último? Sí, por ejemplo, si yo nada más que quiero que aparezcan en el informe, quiero que todo vaya a la izquierda, en vez de estar a la derecha, por ejemplo, con esta, el importe de unidades, que aparece en euros. ¿Vale? Pues ahí me da igual que vaya a la izquierda y el ancho me da igual. Lo único que quiero es que aparezca euros, porque a mí el resto no me importa. Vale, pues me iría a esta parte, que aparece en euros. Entonces, ¿qué hago? Pues borro todo esto. ¿Y yo qué he hecho? Que de coma a coma le he puesto su nombre y con esto le he dado una configuración. ¿Vale? Le he dicho que todos los elementos que aparecen en esta columna, al final de este elemento o de esta información que está devolviendo el sistema, tiene que aparecer un símbolo de un euro. ¿Vale? Que el símbolo puede ser un euro como si le quiero poner yo aquí un asterisco o lo que me dé la gana. ¿Vale? O también podría decirle que esto, bueno, parecía al principio que solamente quiero que tenga un ancho. Pongo solamente ancho. Siempre que se puede jugar con todos estos parámetros, que es el ancho, la alineación y la unidad. Y podemos trabajar con ello para ponerlo o dejarlo como queramos. ¿Vale? Al final siempre va a ser igual. No sé si queréis ver otro ejemplo de esto o más o menos os lo dejo claro. Vale. Pues vamos a revisar la tabla esta y voy a contaros otra cosa también que es importante. En la parte de aquí de descripción nos está indicando que todos estos campos, ¿vale? De código, alguno de ellos incorporan X.
¿Vale? Por ejemplo, si vamos bajando, vamos a subir para arriba del todo y lo vemos. Bueno, mira, aquí están. Esta me vale. Me aparece una X, ¿vale? Implicado X. Aquí nos está diciendo que la X es el número del implicado. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Si yo me copio este código y lo añado en el informe, luego lo que le voy a tener que decir es esta información que quiero mostrar de qué implicado es. ¿Vale? Yo quiero la tabla de reparadores del implicado número 1. Pongo un 1. ¿Vale? Lo quiero mostrar del implicado número 2, del implicado número 3 y del implicado número 4. Pues aquí iría haciéndolo. ¿Vale? Me copiaría esto mismo, lo pegaría y en vez de una X pondría un 1. Si quiero el 1. Si quiero el 2, el 2. Por defecto, nosotros si copiamos este código y lo pegamos, respetando la X y no cambiándolo, nos va a dar error y lo que vamos a conseguir es que cuando saquemos el informe nos aparezca el mismo código en pantalla, impreso. O sea, en vez de poner esta parte de aquí, pues nos pondría, se abre corchete, el código de implicado X. ¿Vale? No aparecería nada. ¿Vale? Por eso es importante que todos estos códigos que aparecen una X, sustituir la misma X, ¿vale? Por el número del implicado. Vale, con esto ya, si seguimos bajando, ya la última parte que tengo así un poco más rara, o que podéis ver o encontraros, y os pueden surgir dudas, serían estos sís, nos y fines. Tenemos por aquí. Vale, esto en principio lo que hace el sistema es que si existe un implicado 2, o sea, si tenemos un implicado 2 dado de alta con un nombre, lo que hacemos es mostrar la información en el informe, imprimimos los datos del implicado 2. ¿Vale? Ese hay un informe que hemos sacado. Sería esta parte. Entonces nosotros, aquí empieza implicados. Tenemos aquí arriba. Estamos devolviendo los reparadores. Estamos devolviendo los reparadores. Aquí ponemos el título del implicado 1. Del implicado 1, si volvemos a esta parte, vemos la tabla, el implicado número 1, ¿vale? Con su nombre. Tabla, con su nombre. ¿Vale? Y el presupuesto. ¿Vale? Y luego ya, si voy bajando, espérate que aquí hay cosas que nos están mostrando. ¿Por qué no se muestran? Porque en este informe no hay un implicado ya dado de alta. ¿Vale? No hay un implicado 2 con un nombre. Entonces, ¿qué conseguimos nosotros con esta configuración? Este sí. Este sí es, si existe el implicado, devuelvo los datos del implicado 2. Si no existe, no devuelvo nada, lo dejo en blanco. ¿Vale? Porque eso es un condicional. Entonces, si existe, hago esto. No existe, hago esto. No hay nada. Entonces, no muestra nada. Esto que nos permite que en los informes seamos capaces de, si tenemos información sobre los implicados y queremos mostrar esa información concreta sobre los implicados, pintarla. Si no existe o no está relleno la información, en el caso, no vamos a pintar nada en el informe. No vamos a devolver nada de esa información. Entonces, recortamos, o sea, hacemos que el espacio a la hora de sacar el informe sea mucho menor. No nos comamos tanto espacio en cosas que no nos va a devolver información. Esto se podría utilizar o se podría gestionar para el resto de campos igual. Al final son condicionales. ¿Vale? Esta parte, si queréis modificarla o queréis gestionarla, pues bueno, al final sería ir copiándolo y pegándolo y dejándolo más o menos igual. ¿Vale? De todas formas, si no tocáis nada ni borráis nada, pues no va a aparecer si no tiene nada relleno ese campo. ¿Vale? Además, si vais bajando, pues lo mismo. Por aquí igual. Volvemos a mostrar una tabla, sí, está relleno, si no, no.
Y el resto de campos, pues no, más o menos os lo he explicado, bueno, más o menos no, yo creo que os he explicado todo, bastante. Fechas, ¿vale? Al igual que antes, y el texto de la protección de datos. Esto por defecto viene al final, ¿vale? Tenéis todos los textos legales que habéis añadido a la plataforma, que ahora le voy a pedir ayuda a Manolo para que nos confirme dónde estaba. Las firmas, ¿vale? Que por defecto yo les he dado un ancho para que la firma no aparezca pues, a pantalla completa. Si habéis subido una imagen muy grande de una firma, ¿vale? Y al igual que estamos diciendo que está en Madrid a fecha tal, que esto igual se podría modificar y por defecto es el día en otro lado. Y la fecha actual del día de hoy, en el cual estoy dándole al botón de imprimir el informe. Y estamos pintando el informe y el texto de la Ley de Protección de Datos. No sé, Manolo, si me puedes ayudar y vemos dónde se cargan las imágenes. Si quieres, estoy haciendo yo de... Manolo. Vale. Bueno, ahora si no, vamos a ir cogiendo, no sé si tenéis alguna parte de dudas o consultas o queréis... Ahora, que es que no Ahora. podía darle al botón para dejarme hablar. Abre el programa, ábrelo si quieres, Vale, voy. Espera, dame un segundo. y lo que pones a compartir. Dame un segundito, espera. Nada, perfecto. Vale, aquí lo tenemos. Vale, ven, subes a ver, me lo voy a poner en grande para verlo yo. Aquí mismo pincha en configuración, que lo tiene el botón derecho, en informes. Vale. Mirad, y aquí veis cómo baja un poquito el ratón para abajo, un poquito más. Aquí tenemos los textos legales, ¿los veis? Textos legales tenemos texto legal 1, texto legal 2, ¿vale? Que ahí solo complementáis vosotros y lo rellenáis con los que queráis vosotros, si así lo consideráis oportuno. Y luego ya aquí tenéis todo el tema de las firmas, como hemos estado viendo, para luego pegarlas en el informe, ¿vale? Ahí donde lo tenéis. Si os dais cuenta, tenemos este mismo logotipo. Sí, el logotipo está ahí arriba, que es la imagen corporativa que se tiene que tenemos para el informe estándar de XT50 y para las facturas. Sí os recomiendo en el tema este que estamos viendo que la herramienta ofrece dos opciones, una fotografía y los textos para lo que es informe tradicional, pero para lo que es el informe utilizando la plantilla se requiere una imagen completa. Con lo cual os recomiendo que hagáis una imagen completa con vuestros datos, etcétera, etcétera, si queréis, o con la imagen corporativa, teniendo en cuenta el formato que os acabo de enseñar, para cubrir toda la parte superior. Vale. Vale, el resto. Ayuda. Nada más que eso. Vale, Ya con la esto firma. me has ayudado. Tenéis aquí la firma que igualmente aparece en la parte de abajo. ¿Vale? Y luego pues el resto de textos, si os dais cuenta, Ahí los tenéis. si los vais viendo, son iguales. Eso nos permite, como decía antes Mario, que si hay que cambiarlo, porque la ley cambia, lo que sea cambia, se modifica ahí y ya lo tenéis cambiado para todas las plantillas. No hay que estar modificando la plantilla, sino con ese dato que tenéis ahí, que ese texto también sirve para aparezca luego en las facturas y demás, con lo cual lo tenéis todo resuelto. También es cierto, si quieres uno para las facturas y otro para el informe, pues rellena el texto 1 o el texto 2 de los que hemos puesto ahí para que luego juegues tú en tu informe para que aparezca uno u otro. Todo tuyo, Mario. Preguntas Vale, y dudas, ¿no? pues volvemos a preguntas y dudas. Y ya pues para cualquier consulta o duda que tengáis, que no sepáis o no hayamos visto cómo hacerlo y os surgen. Yo tengo una consulta que creo que ¿hay algún tipo de documentación en la que esté explicado lo de los corchetes y tal? O si no me he tomado nota vuélvete a ver el vídeo. Si queréis, lo que podemos hacer es pasaros la presentación que he hecho. Hay una presentación en el formato, en el XT50, en lo que es en la formación, Andrés
puso un manual muy completo de todo esto. No sé si está perfectamente detallado, pero si no, podremos colgar esta presentación en la ayuda de XT50. Pero ahí entra en, por favor, entra en el programa si eres tan Sí, amable. espera, te voy a compartir otra vez pantalla y Sí. lo vemos. A ver. Aquí en el programa, la ruedecita, la que es como un teléfono tumbado, a esa, ¿vale? En manuales, dale a manuales de usuario, arriba. Bajas un poquito para abajo, me parece que está en la última hoja, por la 4. Pincha en la 4, creo. Mira, aquí tenéis esto. Aquí hay dos cosas que quiero que sepáis. El gamma con plantillas VA e IRD son. Hemos hecho este informe que os acaba de presentar Mario. Está basado en que hemos hecho primero el informe que tenía XT50 completo, hemos rellenado todos los campos y yo le puse una especie de matrículas de números a cada uno de ellos para poderlo identificar. Y cuando habéis visto la plantilla que os ha enseñado Mario, habéis visto que a la izquierda estaban los códigos, en el medio los conceptos y luego a la derecha en las cuadrículas había como letras, números y demás. Bueno, pues esas son las matrículas que aparecen tanto en la DVA o ERD para localizar ese campo que estáis viendo por si es el que queréis utilizar y hacer. Y después en lo de la de arriba que pone gamma generador de informe, pincha un momento, no sé si hay que descargarlo para ver si lo pueden, no sé si hay que descargarlo o se abre. Vale, bajan un poquito, bajando con el ratón. Y ahí Andrés se molestó en explicar todo lo que las plantillas, los códigos y un poco toda la información que estamos viendo. ¿Lo veis ahí? Aquí vais a ver también una serie de conceptos. Sí, también para poder, si queremos utilizar las tablas para sumar, restar, multiplicar Eso y es. hacer O sea, operaciones internas, aparte de las que conseguimos desde la plantilla. Vale, que os lo explica también un poco más. Vemos, tenéis aquí todo justificado, las unidades, lo que hemos estado viendo antes, alineaciones. De todas maneras, pondremos el vídeo para ofreceroslo para que lo podamos tener y poder ver. ¿Ok? Más preguntas que, vamos, después de lo que hemos visto, seguro que alguno tiene alguna duda más. Yo quiero explicaros también, mientras pensáis, que a más de uno de vosotros ya he hablado y lo he comentado, y a los que no, pues lo hago en este momento. La plantilla que os ha... Vale, ahora vamos a la suma, resta y multiplicar. La plantilla con la que ha estado trabajando Mario y que os estamos presentando, os la podemos facilitar. De hecho, la vendemos. ¿Por qué? Porque se ha realizado un trabajo completo y, como decía un amigo mío, es más fácil romper y quedarme con lo que me guste y hacerlo, porque la herramienta nos permite clonar esa primera plantilla original tantas veces como queramos, y deseemos, para hacer modificaciones diferentes, guardarlas con diferentes nombres y poderlas vincular a diferentes tipos de intervención como a diferentes compañías para que cuando vayamos a hacer el informe nos ofrezca aquella que sí queremos. ¿Vale? Que lo tengáis. Y a partir de ahí ya te dejo, Mario, que quieren preguntarte también sobre el sumar, restar, multiplicar y dividir. Vale, a ver. Vale, voy a enseñaros, porque esto está mejor explicado en el tabla. A ver, esperar que voy a buscarlo y ahora comparto pantalla. Lo que os digo por esto, mientras Mario busca la plantilla para enseñarlo,
es que con esa plantilla original la podéis clonar y a partir de ahí personalizarla, como decía él, con colores corporativos, formatos, fondos, etcétera, etcétera, y con esa ya en formato madre podéis hacer tantas como consideréis oportuno. ¿Lo tienes ya, Mario? Sí, ya lo tengo yo Vale. por aquí. Espera, Pues perdonar. Pues callo. Mira, aquí lo tenemos. Porque aquí este ejemplo viene muy bien porque se ve muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos añadiendo la tabla autos. La tabla autos que tiene pues una serie de columnas. ¿Vale? No sé si lo veis. Hasta aquí. ¿Vale? Esta primera sección, pues cogemos y marcamos la casilla operación, que la tenemos abajo. En esta, la casilla trabajo, la casilla importe, la casilla total, ¿vale? Trabajo, importe total, lo tenemos ahí abajo, ¿vale? Lo vamos viendo en el dibujo. Y luego esta, estamos llamando otra vez a total. ¿Vale? Si os dais cuenta. ¿Y qué estamos haciendo? Diciéndole, ahora vas a coger y vas a multiplicar. Porque queremos, ¿vale? Que nos lo pone aquí arriba. Tenemos aquí lo que podemos hacer. Entonces, a este multiplicar que vamos a hacer, pues se lo ponemos entre y le decimos, mira, me vas a coger otra vez total, que es este mismo total, y luego le vamos a decir que queremos sumar. Digo, perdona, multiplicar. Y como es un número, lo cazamos aquí. Entonces hemos conseguido multiplicar el total, que sería 32, por 1,21. Y esto, para que quede claro, lo que hacemos es en el nombre de las columnas, llegamos y cuando llegamos al total, que sería la coma y tal, lo escribimos. Pero esto aquí no tiene ningún valor ni está aportando nada, solamente es el nombre de la columna. En realidad, el trabajo de multiplicar, sumar, restar, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo aquí. ¿Vale? Es igual que esta multiplicación, pues en vez de ser total, pues podría ser total con total. Multiplicar el total por el mismo total. El total por las unidades o el total por hacerlo. Siempre lo que venga adelante es la cuenta que estamos haciendo, ¿vale? Y lo posterior es lo que estamos haciendo. Vale, no sé si te lo he dejado claro, David. Vale, no es que multiplique el signo, ¿vale? Sino multiplica la palabra. Nosotros lo que estamos haciendo es llamar a un concepto. Este concepto es este. Entonces, si queremos dividir, tienes que poner divide. Si quieres restar, tienes que poner resta. Si quieres sumar, tienes que poner suma. Aquí pones el primer valor, el segundo valor y ya te lo devuelve. Vale, aquí nosotros ¿qué hemos hecho? Multiplica. Y luego, en lo siguiente, indicamos que queremos multiplicar el total por este valor, que es 1,21. ¿Vale? Que es lo que está, si te das cuenta, lo que estás poniendo abajo, pero en el título, porque esto no tiene ningún valor para la aplicación. Esto lo único que hace es imprimir en pantalla, que sería la parte o la sección de cómo queremos llamar las columnas. Vale, entonces lo que está entre paréntesis y separados por punto y coma es los dos multiplicando, ¿no? Correcto, eso es. Vale, vale. Si sería sumatorios, pues puedes poner punto y coma todo como quieras. Pasa que, bueno, al final, no sé, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor quieres sumar varias cosas, la operación, pasa que al final tiene que ser importes. Pero bueno, el importe más el total más lo que sea, más 3. Si lo separas de punto y coma y a lo mejor podrías tener aquí otro punto y coma. ¿Vale? Aquí entre paréntesis el 1. Vale, vale, perfecto. Vale, también nos ha preguntado Fernando. ¿Dónde están las ciudades? Un sombreado. Al final los sombreados, como los estamos añadiendo, si os dais cuenta, tenéis aquí el título con un sombreado,
pues yo puedo coger, venirme aquí y le añado un sombreado. Al final un sombreado termina siendo un color de fondo, pero muy clarito. Más clarito. A ver. Aquí lo tenemos. Yo creo que te refieres a eso, ¿no, Fernando? Ah, dentro de la tabla, los títulos de las columnas. Ah, se pone un poco más interesante. Al final nosotros, si cogemos y añadimos a la tabla solamente a los títulos un sombreado determinado, es más complicado. Porque al coger y seleccionar ese sombreado, lo que nos va a hacer es ponerlo solamente el título o el nombre de la operación ya hasta donde llegue. Por ejemplo, en esta tabla que estamos viendo aquí, bueno, si no, por aquí lo puedo enseñar. Y en esta parte, si queremos sombrear, lo que nos va a quedar sombreado va a ser esto que estoy señalando yo. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer o cómo podemos gestionar para que el concepto esté sombreado? Esto ya habría que hacerlo por HTML5 y es un poco más complejo, porque que al final ese es el curso que estáis comentando al principio de la formación. O sea, al final nosotros lo que hacemos en HTML5 es configurar y gestionar todo a través de código. Entonces, en ese código sí que le podemos decir que esta base de la columna va a tener un ancho específico, con un sombreado específico, con un tamaño específico. Lo que pasa es que ya hay que irse a esta parte de atrás. Y si os dais cuenta, pues tiene más cositas. Al igual que le estamos dando un span style, pues le podemos decir también un fondo y una serie de cosas. Lo que pasa es que esto es un poco más largo de explicar. Sí. Dar colores a las líneas de las tablas es lo mismo. A ver, al final en la tabla que estamos haciendo, la parte básica es la que te da el propio sistema. ¿Vale? Nosotros cogemos, nos venimos, pinchamos y colocamos alineaciones, encabezados y aceptamos. Pero, ¿y si quiero una línea doble? Si quiero una línea que no sea doble, si quiero el fondo, si quiero que dos de estas tablas o dos de estas filas aparejan con un sombreado, otra no, una tal, una no sé qué, ya esto te tienes que ir a código, que es lo que al final termina haciendo la gente cuando ves a lo mejor una página web en HTML5 o alguna cosa de esas. Lo que ha hecho el hombre es trabajar todas estas partes y rellenar todo esto a mano, todo este código, o a través de también alguna herramienta o algún gestor. Pero ya es más complicado, porque tú aquí lo que haces es llamar, identificar todos los elementos que aparecen en el sistema. Esto, por ejemplo, es una tabla. A esta tabla le ponemos un cuerpo, le decimos que hay tantas filas con tantas columnas, todo lo que empieza por TD y termina por TD es una fila, es un apartado. Y sí, explicar código. Es un poco más complejo y pesado de explicar. Pero sí, al final todas estas cosas que son muy especiales tienen una base de configuración especial. A ver, al final tú cuando... Espérate. Vamos a venirnos aquí arriba. Vamos a dar muchos entes y vamos a poner aquí una tabla. La tabla cuando la crea el sistema le das y ves esto. Pero aquí por detrás es esto. O sea, al final el sistema lo que te está haciendo es lo sencillo o lo chulo dejártelo. Entonces aquí nosotros que vemos que las tablas, la propiedad de las tablas de 500 píxeles, y si yo la edito y lo veo en HTML, ahí va, pone aquí 500. ¿Vale? Y que el borde es 1. La separación entre celdas es 1. La separación entre espacios es 1. O sea, aquí empezamos a darle más formato y código. Lo que pasa es que aquí nos faltan
modificadores o comandos que tendremos que ir lanzando según línea y según columna para que nos quede como dices. Vale, que yo creo que por ahí estoy contestando, Fernando. Estamos al principio, o sea, al final sí que se puede hacer todo. Lo que pasa es que conlleva una parte de diseño. Ah, vale. Vale, tienes razón, Fernando. Esas columnas, al final la configuración o el sombreado se lo podrías dar al título final, ¿vale? Lo que pasa es que no vas a poder sombrear la caja entera, porque la caja, como tal, lo que estamos viendo, esto es lo que estábamos hablando de esto, y yo sombreo esto, cuando tú sombrees o pongas el título, te va a coger solamente el texto. Es lo que estábamos hablando. Entonces, en esta tabla o en esta modificación, el sistema está cogiendo y está pintando todo. Entonces, tú lo que puedes coger es devolver o pintar esta parte, pero solamente te va a coger este cuadradito. ¿Vale? Al final son tablas que devuelve el sistema y la devuelve con un prediseño. Y es así que no se puede modificar. La tabla Excel trabajada anteriormente, cuando la vayáis a pegar, yo juraría que no lo he hecho, no lo he intentado, pero no lo va a coger. Porque además las fórmulas Excel las trabaja diferente que como las estamos nosotros trabajando en el sistema. Si os dais cuenta, Excel cuando queréis multiplicar pone dólar y luego te pone en la columna el espacio. Al final es una forma de trabajar de Microsoft, pero no es un formato de código de HTML5. Entonces no te va a valer. Aunque quede la tabla sin formato. O sea, solamente la cuadrícula, ¿te refieres? La cuadrícula y el contenido. En Excel, como tal, no. Pero si te abres el Word que te trae Gmail, el que está en la nube, yo creo que sí. Habría que probarlo. Por lo menos el formato de la tabla te lo llevará. El contenido no lo tengo muy claro, pero es lo que más se va a acercar a lo que estamos trabajando. Sería el Excel Online que Una tiene cosa, Word. una cosa, Sí, Mario. Y entonces, a ver, que me centre yo. Que tenga el concepto claro. Todos estos conceptos, ahora hay los códigos que están prediseñados, siempre y cuando el XT los tenga metidos dentro del el expediente que corresponda. Cuando tú le des a volcar y crear el informe, te los meterá, ¿vale? Entiendo que entonces todo lo que es el propio informe de dentro del XT, y esto igual me lo tiene que contestar Manolo, no sé si tú o Manolo, pero tendré que rellenar las casillas que me interese que se vuelquen dentro de lo que es las pestañas del informe del XT, ¿verdad? Tengo que eso rellenarlo es. todo allí. A ver, No tengo que generarlo y luego picar yo además cosas después. espera, Está esta a lo mejor sí te puedo contestar yo. Tú cuando le vas a sacar el informe desde una plantilla le pinchas. Entonces aquí este informe nos pregunta, quiero guardar la copia de la selección de los documentos. Quiero editarla antes de guardarla. Entonces le pinchas, te va a aparecer como se vería y aquí puedes editar algo para luego para generar luego el PDF. ¿Vale? Yo creo que te refieres a esto. Al final lo que te va a sacar ya son los campos, si te das cuenta te rellena los campos. Entonces tú aquí puedes editar algo por si alguno de los campos que has rellenado, como lo has hecho, está mal. O sea, por aquí sí que podrías hacerlo. Pero en realidad todo lo que quieras modificar para que se genere de forma automática cuando le das al botón y no tengas que estar editándolo, tienes que ir a editarle en el informe. Aquí.
¿vale? Y te va a coger todos los campos que tienes, claro. O sea, lo suyo al final es que rellenéis los casos. A ver, David, si a lo que te refieres es que yo quiero para la compañía X, solo quiero rellenar 15 campos del XT50. Tú puedes clonar, tú puedes tener una plantilla solo para esos 15 campos y como la habrás seleccionado te volcará solamente esos 15 campos. ¿Vale? No hay que utilizar la grande, puedes hacer tantas como quieras, si es a lo que te refieres, David. Bueno, era Gerardo. Oh, perdón, Gerardo. Tranquilo, no pasa nada. Sí, entiendo. Lo que tengo que tener entonces es un esquema mental. Y yo rellenaré siempre el informe dentro del XT, del expediente que corresponda, y luego, sabiendo cómo es la plantilla de cada uno de las compañías, que cada una tiene sus cosas, rellenaré unas cosas mejor o otras mejor. Pero tú luego, claro, y luego la plantilla cogerá solamente aquellos campos que tú tengas seleccionados para esa compañía. Es decir, que si hay cosas que tú tienes rellenas porque las has rellenado tú por costumbre, pero no son necesarias para mandárselas a la compañía, pues solamente le mandará eso. Por ejemplo, tú imagínate que estás haciendo, tú estás en autos, ¿no? Entonces, bueno, pues en una compañía te piden una información, otra te piden otra. Bueno, pues tú tienes una plantilla con esa información y para otra compañía con eso otro. A lo mejor tú siempre rellenas lo mismo, pero cuando te lance la plantilla, te lanzará los campos que tú tengas definidos en la plantilla. ¿Vale? Que eso pasaba mucho en el mundo de diversos, que también que hay mucha información que se puede recopilar, pero imagínate que tú no quieres mandarla porque no te la pide la compañía, no es necesaria y te has tomado nota, o lo ha tomado nota el perito que está trabajando con vosotros. Bien, la información la tendrás tú en el informe, por si te pregunta la compañía, en el archivo de XT50, pero el informe que tú le trasladas es el informe que ellos quieren con la información que ellos te solicitan y que tú ya has definido previamente. ¿Me entendéis? ¿Vale? Más cositas. Por eso es lo de clonar. Si vuelves a la pantalla de atrás, a la configuración de plantillas. ¿Aquí? No, cuando vas a hacer, tú cierra esto y vas a... Un poquito para atrás. ¿Ves? Aquí veis que tiene un botón, pasa el ratón tú por encima, veis que eso es clonar. Esa pantalla es clonar, con lo cual tú puedes clonar tantas veces como quieras la plantilla, definirla para otra compañía y ponerle el nombre que te dé la gana posteriormente. Entonces, si tú ya lo has vinculado a la compañía X y al tipo de intervención y que salga, solamente te aparecerá esa plantilla el día que vayas a imprimirla o las que tengas configuradas para esa compañía. De tal forma que lo que acabamos de decir se cumple y podéis tener tantas plantillas como consideréis oportuno. No hay un límite. ¿Ok? Más dudas. Aprovecha que tenemos aquí Más a cositas. Mario. Y si alguno quiere la plantilla, vamos, si quiere, yo creo que es interesante que la tengáis, me os ponéis en contacto conmigo, que ya me conocéis todos y tenéis mi teléfono y no hay nada más que decírmelo y os la cargo en el sistema. Y a partir de ahí a trabajar vosotros. Indicaros también que todo este tipo de tecnología y de información lo tenéis para los que ya tenéis correo electrónico en la plantilla con el mismo desarrollo y con la misma información, ¿eh? Bueno, Dorta, la pregunta que tú me haces del tema de real es algo que estamos trabajando, ya estamos en pruebas, por decirlo de alguna manera, y tratando de validar la plantilla que sirva para Reale y que sea válida y que Reale la emita como tal y no tengamos ningún tipo de problema. En cuanto lo tenga, os informo del precio y el plazo de entrega. Si alguien quiere hacer alguna plantilla en concreto que necesite por una cuestión de imagen, con todo lo que ha comentado Mario, y dice a mí que me lo hagan, pues sobre la que tenemos de base nos lo indicáis, los formatos y los temas, y os haríamos un presupuesto de lo que costaría hacer esa modificación de la plantilla y ofrecerosla a cada uno de vosotros. Evidentemente sería vuestra y es vuestro diseño.
¿Más dudas? Es lo que pienso, Gerardo. Bueno, deciros también que quiero pediros vuestro consentimiento porque Mario me pidió que un poco después de la jornada de hoy de presentación, ya os he dicho que él tiene su propia empresa y de alguna manera quisiera mandaros información de las actividades que él puede hacer desde página web y otro tipo de cuestiones que podrían ser de vuestro interés. Yo quisiera rogaros a todos, si hay alguien que no quiera que se le mande información, pues que me lo haga saber, y si no, pues le facilitaría ese correo a Mario y la información para que os pueda mandar información detallada de la actividad que él hace en su empresa. Insisto, él colabora con nosotros desde hace tiempo y está volcado en este trabajo y para colaborar con nosotros, pero bueno, también tiene más cosas y supongo que ofrecerlo no es ningún daño, creo que a vosotros puede resultar interesante. Sí, sería al final un PDF informatorio, o sea, tampoco tiene mucho más. ¿Vale? A ver si alguien está en contra o alguien no lo considera oportuno, quien nos lo mande, por favor, que me mande un correo y me lo diga, y si no, pues entiendo que estáis de acuerdo y se lo hago llegar a Mario. Pues más dudas, yo creía que iba a haber más dudas, o lo habéis visto, o Mario lo ha explicado muy bien, o lo tenéis claro. Hay una duda de Fernando. Edorta, que sí, que vais a ver si ganáis la liga. La copa, digo. Ah, el encabezado, perdona, que no lo he leído, Fernando. A ver. Cuando podéis responderme las dudas de... Ah, el encabezado que mostramos, sí, solamente se muestra en la primera página. Vale, habría que ir jugando con los saltos de página e ir mostrándolo por el resto de páginas. Si queremos ir mostrando el encabezado en el resto de sitios, pero no hay un encabezado como tal que podamos ir sacando en cada página que se imprime. Actualmente, eso venía vinculado sobre el tipo de PDF que luego se lanza. Vamos a modificar el lenguaje, vamos a ir al Java 8, que es el que nos va a poder permitir después adaptar otros PDFs que están en la nube para hacerlo, para poder insertar, como en los Word, encabezado y pie de página. Pero en este momento hay que dar la solución que te ha dicho Mario. A lo largo de este año, digo a lo largo de este año porque esto, las cosas de Palacio van despacio, tienen su ritmo, tenemos que cambiar el Java, ya estamos dando los primeros pasos para actualizarlo, y una vez que esté actualizado con el Java 8, poder conseguir un PDF que esté de acuerdo con él para ya poder personalizar página a página y pie de página en el informe. Estamos en ello. Pero la solución que tenemos es la que acaba de decir Mario. Podemos copiar tantas veces como queramos después de cada salto de página los datos, el cabecero, para que aparezca ese cabecero en cada página. Sí, además ese cabecero... Y además lo podéis delimitar en tamaño, como bien ha dicho Mario, para que sea más pequeño, para que no sea tan ancho, lo que sea, para que no solo aparezca en la cabecera en un tamaño y luego en cada página aparezca más pequeño, pero aprovechando los saltos de página y solo en la parte superior. Al final, añadiendo esto cada cierto tiempo, ya lo tendríais. O sea, no habrá que hacer nada más. Porque lo que va a hacer es aplicar un salto de página y posteriormente, sin aplicar ningún espacio ni nada, ponerle la cabecera. Serían estas dos líneas. Igual somos hasta puntuales, terminamos a las 6:30. Lo tenía cronometrado yo. Bueno, pues si no tenéis más dudas o más cuestiones, quedo a vuestra disposición para ayudaros en lo que queráis y agradecerle a Mario la formación que nos ha dado,
con detalle y minuciosa que nos ha ofrecido en un tema que creo que es de paciencia, porque es como hacer un puzzle, con mucho cuidado. Si no tenéis ninguna duda más, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, pues un placer a todos y muchas gracias por el tiempo. Espero que os haya ayudado.